Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a este culto de oración a cargo de los embajadores del Rey. Vamos a comenzar este culto escuchando un preludio por parte de la Comisión de Música. Nos ponemos en actitud de reverencia, hermanos, y vamos a hacer una oración inicial. Padre Santo que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites estar aquí reunidos a través de esta transmisión, Señor, a pesar de la distancia física. Te damos gracias, Señor, porque nos das esa gran bendición. Y te pedimos, Señor, que por favor pongas nuestros corazones a disposición, Señor, para orar. Y te damos muchas gracias por todo, Señor.
Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Ahora vamos a proceder a cantar un himno, hermanos, y le vamos a dar el tiempo a nuestros hermanos de música para que nos guíen en ello. Hermanos, vamos a entonar el himno número 377 a Prados Verdes. Himno número 377. A prados verdes me guía mi buen pastor, en paz allí me sustenta con tierno amor. Rico, abundante es el pasto y aguas de vida da. Muy cerca hermosas las flores, ¿quién no les seguirá? Al frente siempre el buen pastor va de su grey y con amor a cada oveja entrar al fin, verá en su redil. Cuando por valle de sombra a cruzar voy, ningún mal temo me guarda mi buen pastor. Puede ser duro el camino, mas lo trazó su amor. Voy adelante confiado en su fiel dirección. Al frente siempre el buen pastor va de su grey y con amor a cada oveja entrar al fin, verá en su redil. Hacia el país de la vida, oh amor y paz, reina por siempre mi senda, me llevará. Bella mansión y gloriosa me ha preparado allá. El buen pastor que su oveja nunca abandonará. Al frente siempre el buen pastor va de su grey y con amor a cada oveja entrar al fin, verá en su redil. Ahora, hermanos, vamos a comenzar con nuestro primer periodo de oraciones a cargo de nuestros hermanos Isaí Viciedo y Aarón Viciedo, quienes van a orar por las misiones mundiales y sus misioneros y por la situación mundial causada por la pandemia. Buenas noches, hermanos. Mi nombre es Aarón Viciedo y mi nombre es Abraham Isaí. Y voy a orar por las misiones mundiales y sus misioneros. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te damos gracias por un día más, Señor, que nos permites vivir. Te damos gracias por todas las cosas que nos has hecho, Señor, nos has ayudado y nos has bendecido cada día, Señor, a todos nosotros. Venimos a ti, Señor, delante de ti, a pedir por nuestros hermanos misioneros, Señor, que están en diferentes países
alrededor del mundo, Señor. Te pido que los cuides, Señor, en la necesidad, en los problemas que tengan ellos, Señor. Sabemos que en algunos países prohíben tu palabra, Señor, y ellos quieren que todo el mundo sepa de ti, Señor, y arriesgan sus vidas, Señor. Ayúdalos, Señor, y bendícelos. También por las misiones que hay aquí, Señor, en el estado, Señor. Te pido por ellas, Señor, por cualquier cosa que necesiten. Si necesitan mantenimiento, Señor, necesitan más personas para ayudar a su iglesia, Señor. Motiva a sus corazones, Señor, a que vayan con ellos, Señor, y los ayuden. Te damos gracias por eso y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora yo voy a orar por la situación que estamos viviendo hoy en día. Oremos. Padre, que estás en los cielos, en la tierra, en todo lugar, Señor. Te doy muchas gracias, Señor, porque me das la oportunidad de venir ante ti, Señor, rogándote y pidiéndote por esta enfermedad, Señor, que nos des aliento y paciencia, Señor, para enfrentar esta crisis, Señor. Te pido que nos cuides y nos bendigas en todo lo que hagamos, Señor. Y que si es tu divina voluntad, Señor, volvernos a ver y a reunir en nuestro templo. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hasta luego, hermanos. Gracias. Ahora vamos a continuar con una lectura bíblica, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 64 y los vamos a leer junto con nuestro hermano Rubén García. Hermanos, buenas tardes. Mi nombre es Rubén García y los invito a que hagamos esta lectura todos juntos en el libro de Salmos, capítulo 64. Leamos todos juntos a una voz, hermanos. La palabra de Dios dice así: Escucha, oh Dios, la voz de mi queja, guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espada su lengua, lanzan cual saeta suya palabra amarga, para asatear a escondidas al íntegro. De repente lo asatean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién los ha de ver? Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. Mas Dios les herirá con saeta, de repente serán sus plagas, sus propias lenguas les harán caer. Se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Que el Señor les bendiga. Ahora cantaremos a nuestro Dios y daré el tiempo a nuestros hermanos de música para que nos guíen e indiquen el himno. Hermanos, cantemos el himno número 12. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti, Jesús divino. Gloria a ti por tus bondades. Gloria eterna a tus piedades, querido Salvador. Tú me amaste con ternura y por mí en la cruz moriste. Con ternura me quisiste, querido Salvador. Tengo fe solo en tu muerte, pues con ella me salvaste. Vida eterna me compraste, querido Salvador. Te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador. Ten valor, valor cristiano, Cristo es tu mejor amigo, Él te llevará consigo, Jesús es tu Señor.
momento de la meditación a cargo de nuestro pastor, nuestro hermano Isaac Sotomayor. Hola, buenas noches a todos. Me da mucho gusto saludarles nuevamente desde mi hogar. Vamos a meditar la palabra de Dios en este día miércoles, día de oración. Doy gracias a Dios por los embajadores del Rey y por los consejeros que han estado a cargo de la dirección de este culto y también de las oraciones. Me da mucho gusto que los muchachos se involucren y tengan esta responsabilidad delante del Señor y delante de la iglesia para servir al Señor y guiarnos en las oraciones. Adelante, embajadores del Rey, y es mi oración que en casa ustedes sigan preparándose y leyendo la Escritura, que eso debe de ser, porque estamos en tiempo de pandemia, pero no en tiempo de abstinencia de la palabra, ni en tiempo de abstinencia de oración y de adoración, tanto para niños como para adultos. Hace 15 días estuvo a cargo la Comisión de Misiones y los hermanos misioneros. Hace 8 días, hace 15 días fue nuestro aniversario y hace 21 días las niñas de la auxiliar de niñas estuvieron a cargo. Y dentro de 8 días, para cerrar el mes, estará a cargo la Unión de Varones. Así que hemos participado muchos hermanos de la iglesia en estos días de culto, en este mes de aniversario, y que es mi oración que haya sido de edificación para cada uno de nosotros. Hoy hemos de leer y volvamos a leer el Salmo número 64. Es el Salmo que el día de hoy nos toca meditar en este culto de oración. Y dice de la siguiente manera: escucha, oh Dios, la voz de mi queja. Guarda mi vida del temor del enemigo. Escóndeme del consejo secreto de los malignos, de la conspiración de los que hacen iniquidad, que afilan como espadas sus lenguas y lanzan saeta suya palabra amarga, para asatear a escondidas al íntegro. De repente lo asatean y no temen. Obstinados en su inicuo designio, tratan de esconder los lazos y dicen: ¿quién lo ha de ver? Y inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profano. Mas Dios los herirá con saeta, de repente serán su plaga. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que los vean, entonces temerán todos los hombres, y anunciarán la obra de Dios, y entenderán sus hechos. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en él, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Hagamos oración. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias porque nos permites reunirnos para orar juntos, cada uno en nuestros hogares, pero juntos, Señor, en un mismo espíritu, guiados por tu Espíritu Santo. Imploramos en tu misericordia que cada vez que nos acerquemos a ti en oración, gocemos de la luz de tu Espíritu, así como a leer las Escrituras. Edifica a la iglesia como lo has hecho hasta ahora y síguelo haciendo, Señor. Que tu palabra sea el sostén, el cimiento de nuestras vidas, el aliento y la esperanza. Todo, Señor, girando nuestra vida en torno de ti y en torno de tu palabra. Guíanos en esta meditación. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 64, un salmo de David una vez más. Lo primero que notamos en este salmo es que es una oración por medio de la cual David presenta una queja ante el Señor que no debemos entender como un reproche, sino la manifestación de su ansiedad y de su congoja por la abundancia de maldad y el temor que le rodea. La oración que elevamos al Señor es el medio por el cual declaramos nuestro temor ante Él, y el medio por el cual el Espíritu Santo produce en nosotros confianza y valor. Afirmamos que confiamos plenamente en Él. Sí, lo hacemos. Creemos en Él y confiamos en Él. Nuestra fe ha sido depositada en Él. Pero esto no significa que en algún momento carezcamos de temor. En este salmo se nos describe los actos impíos con lujo de detalle de aquellos que acechaban a David.
En secreto toman consejo para dañar, conspiran para hacer mal, afilan como espada su lengua, sus palabras son como flechas para lanzarlas a los íntegros, son obstinados en su iniquidad, tienden trampas, la maldad y perversión son profundas en su ser. Pero también dice el Salmo que todo esto será su propia ruina, sus propias lenguas los harán caer. Caerán en sus propios planes, pues la necedad es tal en ellos mismos que entre ellos se destruyen y ellos mismos se destruyen a sí mismos. ¿No hemos sabido esto a lo largo de la historia y en muchas ocasiones? Los impíos se destruyen entre ellos mismos y el impío se destruye a sí mismo. Tal como la Biblia dice en Oseas capítulo 8, versículo 7. Porque sembraron viento y torbellino segarán. Algunos dirán que es la ley de la naturaleza, todo lo que el hombre siembra, eso ha de cosechar. Otros dicen es el karma. Pero los cristianos, por la revelación que Dios nos da en la Biblia, sabemos que esto no es otra cosa que la respuesta divina a la maldad de aquellos que no proceden al arrepentimiento después de saber, después de ser advertidos una y otra vez, después de ser exhortados y persisten en su iniquidad. Dios los herirá con saeta, dice el versículo 7. Pero, ¿cuándo? Eso es lo que se pregunta también algunos profetas. ¿Hasta cuándo, Señor? Aún hace esa pregunta. Algunas veces nos preguntamos, y en ocasiones muy seguido, pues vemos cómo prosperan en lugar de recibir lo que merecen justamente por sus actos, de manera justa. Seguramente, si no es en esta vida, será en el día de la ira, en el día del advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Día de la ira, como dice la profecía de Sofonías, que en tan solo 3 capítulos menciona la palabra ira 5 veces. Podemos decir 5 veces para 3 capítulos no son muchos, pero si lo comparamos con Génesis, que cuenta con 50 capítulos, allí solo se mencionan 4 veces la ira de Dios. Si lo comparamos con Éxodo, que contiene 40 capítulos, ahí solo se mencionan 3 veces la ira de Dios. Así que para 3 capítulos, 5 veces, entonces Sofonías, el tema principal de esa profecía es la ira de Dios sobre el hombre impío e inicuo. Dice Sofonías 1:15, día de ira, aquel día, día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tinieblas y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Sofonías 1:18 dice, ni su plata ni su oro podrán librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Y les leo un versículo más, Sofonías 3:8. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo será consumida toda la tierra. Y en este capítulo 3, versículo 8 dice las primeras palabras, por tanto esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Y seguramente esta es la respuesta divina para muchas ocasiones en las cuales nosotros decimos, ¿por qué prospera la maldad? Como dice el Salmo 73. Algunos decimos, tengo hambre y sed de justicia, pero no hablamos de la justicia divina, que es la que más debemos anhelar, sino la justicia en nuestra sociedad. Pero esa será hasta que el Señor venga por segunda vez. Por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgaros. Pero más importante para los redimidos no es que la ira de Dios se derrame, puesto que, sinceramente, muchos redimidos, con sincero corazón,
hacen oración o hacemos oración para que muchos de los impíos lleguen al conocimiento de la verdad, al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Rogamos que el Espíritu Santo toque sus corazones y les haga ver su condición, su peligro, su rebeldía y rechazo de la salvación que Cristo Jesús vino a ofrecer para todo aquel que crea en Él, para todo hombre, pues Dios quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que, más que importante esperar la ira de Dios, estamos esperando la misericordia de Dios en sus vidas, como también lo fue en la nuestra. Se alegrará el justo en Jehová, y confiará en Él, y se gozará todos los rectos de corazón. Eso es lo que hace también el justo. No solamente está en oración, sino que en medio de las situaciones más difíciles que pueda afrontar, como en este caso David, con tantos que buscaban el daño de él, dice el versículo número 10 de este Salmo 64, se alegrará el justo en Jehová, y confiará en Él, y se gozarán todos los rectos de corazón. Los justos llegamos a comprender, justos jamás por nuestra propia vida, justos no por nuestros propios méritos, jamás. Si me atrevo a decir, decimos los justos, o la Escritura habla de los justos, son aquellos, o somos aquellos que en la misericordia de Dios hemos sido justificados por la fe en Cristo Jesús. Fuimos justificados por su sangre. La Escritura así lo enseña en la carta a los Romanos. Así que de estos justos que se habla aquí, se alegrarán los justos en Jehová, son los que han sido redimidos, son los que no les ha sido ya tomado en cuenta su pecado, porque ha sido pasado por alto por la fe en Cristo Jesús. No para seguir pecando, como lo he dicho muchas veces, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde en ninguna manera, de ninguna manera, pues los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los justos comprendemos por la palabra de Dios que son aquellos a los cuales ya los libró de la pena de muerte, en el cual fueron justificados por la fe en Cristo. Podemos declarar que nos gozamos con la paz que da Dios en medio de las circunstancias o acechanzas más difíciles. Dice este versículo, se alegrará el justo en Jehová. Los justos pueden en los momentos más difíciles de su vida alegrarse, aun a pesar de su dolor, del cual tal vez no se repongan, porque muchos justos han caído en la mano de los impíos. Muchos justos han caído por causa de otras cosas, de otras circunstancias difíciles. Muchos justos han muerto por enfermedad, y aunque se rogaba por la salud, o aunque se rogaba por la liberación, o en cualquier circunstancia que se encontrara, en medio de esas circunstancias difíciles, Dios los llamó. Por ello digo, aun a pesar de su dolor, pueden alegrarse, aunque de ese dolor, o de ese mal, o de ese peligro, tal vez no se repongan, porque algunas veces sucede así, pues Dios determina, el dueño de su vida, llamarlos a través de esas pruebas. Pueden alegrarse porque saben que no están desamparados. Esa es la alegría, que aún en medio de las circunstancias difíciles, como las narra el Salmo, que David sentía que era asaeteado o con flechas de la lengua de cada uno de ellos y de la impiedad, podían derribar su vida. Pues el Salmo está haciendo énfasis a los peligros que un hombre puede estar expuesto por el mal hablar de otros, por la calumnia, por la murmuración. El versículo habla mucho de la boca, el Salmo, perdón, y es que qué peligrosa es la murmuración y qué peligrosa es las palabras necias. David, como un personaje político, seguramente fue objeto de mucha murmuración, de mucha iniquidad de labios, de mucha mentira, y también de eso tenía que rogar al Señor ser librado.
Dice el Salmo, se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. No solamente el justo en los momentos de crisis puede alegrarse, sino puede confiar. Su alegría se debe a que confía plenamente en la soberanía de su dueño y de su Señor. Confían a pie juntillas, con firmeza, a ojos cerrados, por la alegría, pues la alegría no se debe por lo que vemos que hay a nuestro alrededor, pues no andamos por la vista, sino por la fe. Si pusiéramos nuestros ojos en los que vemos, pudiéramos desmayar con facilidad. Pero la alegría produce la confianza, pues ponemos nuestra mirada en Él. Confiamos porque no andamos, reitero, por la vista, sino por la fe en sus planes y propósitos, los cuales son sabios y amantes. Dice una tercera cosa más. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él, y se gozarán todos los rectos de corazón. Sí, al principio dice, escucha, oh Dios, la voz de mi queja, la voz de mi angustia, pero al final reitera su confianza, reitera su alegría, y dice, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Podemos en Dios alegrarnos, podemos en Dios confiar, y podemos gloriarnos en la protección, podemos gloriarnos en Dios. La alegría y la confianza lo hacen gloriarse en Jehová. Esto es alabarle, esto es adorarlo. Bien recordamos Romanos capítulo 5, versículo 2. No solamente nos gloriamos de la esperanza de la gloria de Dios, sino que nos gloriamos en medio de las tribulaciones. Nos gloriamos de las tribulaciones, dice Romanos 5, 2. Lo alabamos por su protección, lo alabamos por su gracia, por su amor, pero también lo alabamos aún en medio de la muerte y poco antes de morir. Pues aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si así es su voluntad, me infundirá aliento para llegar hasta donde Él quiere que yo llegue. Nos gloriamos en la tranquilidad de la casa o en la sala de hospital. Nos gloriamos en la reunión familiar llena de regocijo y nos gloriamos cuando el Señor determina llamar a alguien de nuestros familiares para estar ante su presencia. En este salmo David se gloria aún en medio de su angustia por los enemigos. ¿Podremos hacer lo mismo? Por supuesto que sí. El justo puede hacerlo por la obra del Espíritu Santo en su vida, que le da el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, todo lo necesario para enfrentar las pruebas, claro, viendo a su capitán, aquel que va frente a él, puestos los ojos en Jesús, pues Él va delante de nosotros y Él sufrió tal contradicción de pecadores. Y debemos de considerarlo, dice el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos. Pero es necesario, como meditamos con el pastor Sosa el domingo antepasado, que para podernos alegrar, para poder confiar y para poder gloriarnos en medio de esas circunstancias difíciles, nosotros también, dice la Escritura, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadida a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, que pudiera aplicar en nosotros, y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero a esta fe que tenemos debemos añadirle esto y esto y esto y esto. Y entonces podemos gloriarnos en el Señor, confiar en el Señor y alegrarnos en el Señor. Reitero que este Salmo 64 habla del peligro de la lengua, lo mismo que hace la carta de Santiago. Y debemos de cuidar nuestra lengua, que sea la que glorifique al Señor y no la que esté dañando a los que nos rodean. Que Dios les bendiga en sus casas, hermanos. Pueden ustedes continuar meditando después del culto en este Salmo 64 y estoy seguro que mucha más enseñanza el Espíritu Santo puede dar. Les ruego que estemos orando por la hermana Herminia Cervantes.
está enfermita, hermanos. También roguemos por los familiares de nuestra hermana Alejandra Romo. Está enfermo su papá. Por favor, oremos por él, por esta familia que ha escuchado el Evangelio muchas veces. Sigamos orando por nuestros hermanos ancianitos, por la obra misionera, por los médicos y enfermeras que atienden todavía y seguirán a los enfermos que han sido contagiados. Y oremos por cada uno de los vecinos o amigos o conocidos que sabemos que han sido contagiados. Oremos, hermanos. No estemos indiferentes ante el dolor de los demás. Padre, en el nombre de Cristo te doy gracias porque puedo leer la Biblia con mis hermanos y meditar en tu palabra. Te doy gracias por ello. Sé que en tu misericordia pronto hemos de volvernos a ver. Tú dices cuándo, Señor. Pero por lo pronto, por este medio, Señor, juntos meditamos en tu palabra. Te alabamos, te glorificamos, nos alegramos en ti y elevamos nuestras oraciones. Bendice a los embajadores del Rey. Bendice a sus consejeros. Y que este grupo de niños puedan, Señor, ser representantes tuyos. Como dice, Señor, lo que se enseña en los embajadores del Rey. Un embajador es el representante de un rey en la corte de otro. Que ellos representen, Señor, te representen de manera correcta, santa y justa, porque tú eres santo, aquí en este mundo, Señor. Te lo ruego, bendice a sus padres y continúa con nosotros escuchando nuestras oraciones. Bendice a los hermanos ancianos, por favor. Gracias por el cumpleaños también de nuestro hermano Felipe González. En nombre de Cristo. Amén. Hasta pronto, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a continuar con nuestro segundo periodo de oración. Y comenzaremos con nuestro hermano Santiago Zulbarán, quien orará por los enfermos. Buenas noches, hermanos. Mi petición de oración es por los hermanos enfermos. Oremos. Bendito Dios Todopoderoso, te damos infinitas gracias por el amor con que nos guardas y nos cuidas en todo momento. En esta oportunidad, Padre, venimos ante tu presencia para rogar, Señor, por todos y cada uno de nuestros hermanos enfermos. Sé tú con ellos, Padre, que cada día sientan tu amor y misericordia en sus vidas. Si es tu voluntad, sánales, te lo suplicamos. Todo esto te lo rogamos con acción de gracias en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a continuar con otra oración y será por las familias de nuestros hermanos que han fallecido. Le pediremos a nuestro hermano Emiliano Rojas que ore por este motivo. Buenas tardes, hermanos. Soy Emiliano Rojas Martín. Pertenezco al grupo de embajadores del Rey. Les invito a orar desde sus hogares. Te damos gracias por las bendiciones que hemos recibido. Sabemos que tu amor y tu misericordia es siempre hacia nosotros. Te lo pedimos por las familias de los hermanos que han partido a tu presencia. Bendícelas en estos momentos difíciles que están pasando. Dales consuelo sabiendo que están ya en tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Continuaremos con otra oración y le pediremos a nuestro hermano Aníbal Arredondo que ore por nuestros gobernantes. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Aníbal Ricardo Arredondo Barajas y el día de hoy haré una oración como parte del culto. Voy a pedir por el gobierno administrativo de nuestro país, ¿okay? Así que vamos a hacer una breve oración. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Te pido por las personas, Señor, responsables de nuestro país, Señor, que tú las ayudes, Señor, a manejar la situación actual de nuestro país, Señor. Que les permite, Señor, llevar buenas acciones, Señor, para que el país pueda prosperar, Señor, durante esta contingencia, Señor.
También pedirte, Señor, por las personas, Señor, que trabajan en hospitales, Señor, las enfermeras, Señor, los médicos, doctores, Señor, que día a día luchan, Señor, contra esta enfermedad, Señor. Que tú ayudes, Señor, a nuestro presidente, Señor, y le haga recapacitar, Señor, sobre algunas de sus propuestas, Señor. Y que tú lo guíes, Señor, a ser un buen presidente, Señor. Todo esto lo pido en nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Continuaremos con otra oración, ahora a cargo de nuestro hermano Esaú Arredondo, y le pediremos que ore por el pastor y por los diáconos de nuestra iglesia. Buenas noches, y me llamo Yaluca Esaú Arredondo Barajas, y oremos. Señor, gracias te damos que tú has cuidado a nuestro pastor Isaac Sotomayor, y que tú lo has cuidado y a su familia, y que tú cuides a los diáconos, que tú los cuides y que tú los cuides junto a la congregación del templo. Todo te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Ahora haremos una oración por los hermanos ancianitos de nuestra iglesia y le pediremos a nuestro hermano Andrea Redondo que la haga. Buenas noches, hermanos, soy Melqui Andrea Redondo Barajas y hoy vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido por toda mi familia, que tú la cuides y las protejas, que te pido por los ancianitos, que igual tú los protejas, por todo tu mundo y todo lo que tú has creado. Todo eso te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora le vamos a pedir a nuestro hermano Pablo Arredondo que haga una oración por los niños y jóvenes de nuestra iglesia. Hola, muy buenas tardes. Yo soy Pablo Esteban Arredondo Barajas y oremos. Señor Padre Celestial que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te pido muchísimas gracias por este día que nos va a ver. Gracias que a los jóvenes y a los niños de la primera iglesia les dejaste cumplir otro ciclo escolar, y te pido que los cuides, que Dios esté con ellos y que los cuides. Todo esto lo pido en Cristo Jesús. Procederemos a cantar un himno más, hermanos. Hermanos, vamos a cantar el himno número 256, No hay amigo como Cristo. Himno número 256, No hay amigo como Cristo.
hermanos, vamos a ser despedidos por una oración. Al término de esta oración nos ponemos en actitud de reverencia para escuchar un postludio. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido en esta tarde estar juntos por estos medios, Señor. Te damos gracias porque nos permite, Señor, estar aquí, Señor, y cantar y orar, Señor, y escuchar de tu palabra. Y esperamos, Señor, que este culto que hemos tributado sea de tu agrado, Señor. Te pedimos, Señor, que por favor nos guardes, Señor, y nos sigas bendiciendo durante esta semana, Señor. Y a pesar de las distancias nos permitas estar aquí, Señor, en los cultos que siguen durante la semana. Te damos muchas gracias por todo y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.